la voz de los protagonistas. En Contextos. Pues bienvenido, Carlos. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Encantado de estar con ustedes, Marcela. Gracias. Además, un día muy especial para todos los mexicanos porque es el día en que se celebra a Guadalupe y en el que prácticamente se paraliza el país, precisamente movidos por este acto de fervor, de devoción hacia Guadalupe. Y es bien interesante. Voy a tratar de conectar un poco como la historia nacional o parte de nuestra cultura profunda, que proviene desde el siglo XVI con los laguneros y con la historia de Torreón. Se trata, bueno, pues de una manifestación de fe, pues la más importante que se vive en México, tan importante que en los momentos claves o revolucionarios o de rompimientos incluso políticos en el país enarbolaban la imagen de la Virgen de Guadalupe para arrancar la independencia, para arrancar la revolución y una serie de movimientos muy importantes, tan así que es el emblema de los mexicanos. Por ahí me acuerdo alguna vez haber leído acerca de un famoso pintor que decía que él era ateo, pero era guadalupano. Okay. Así de ese nivel. Y en efecto, Alberto Gironella tenía unas imágenes preciosas en su casa de Guadalupe. Incluso coleccionaba estas imágenes. Podemos situarnos en el año 1531 como el año de las apariciones. Hay un documento clásico que muchos conocerán en Nican Mopoa, que es aquí se narra, es decir, es una narración del siglo XVII que habla sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeaca, o, para decirlo en español, del Tepeyac, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Guadalupe va a ser el símbolo de unión. Acuérdense que venían pues de una derrota terrible los mexicas, y los españoles necesitaban también un símbolo, y ese símbolo de unión, de sincretismo, de, digamos, riqueza cultural finalmente lo va a representar la Virgen de Guadalupe. Y a partir digamos, de esas apariciones y de esa fundación, por decirlo de esta manera, se va a dispersar a todo el país, a tal punto que, por ejemplo, en la comarca lagunera tenemos claramente documentados que en el siglo XVIII había peregrinaciones en Parras. En ese momento Parras representaba como la capital de la comarca lagunera, todavía no estaba escindida. Uh-huh. Hoy los parrenses más bien están más cerca de Saltillo, se sienten más saltillenses que laguneros, pero en aquella época eran indiscutiblemente laguneros, todavía no estaban separados, y a partir de ahí se empieza a difundir en la comarca lagunera la devoción hacia Guadalupe. Se transmite por medio de un grupo de indígenas que fueron los agentes de cambio en la comarca lagunera. Me refiero a los tlaxcaltecas, es decir, gracias a los tlaxcaltecas se pudo afianzar la colonización de las poblaciones como Parras, como Mapimí, como San Juan de Casta, después Viesca, que se llamaba el Álamo de Parras, y esa tradición va a conectar desde el siglo XVI hasta la fecha con los laguneros. Brincan a Viesca, y de Viesca brincan a Matamoros, es decir, de ahí se conectan varios siglos. Matamoros en el siglo XIX, Viesca en el siglo XVIII, Parras en el siglo XVI. Y entonces eso nos llega a Torreón. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tradiciones, las danzas que vemos en las calles en Torreón, sobre todo en su, digamos, vestimenta tradicional, que es la vestimenta roja, con sus carrizos, con la imagen de Guadalupe y con el arco, que esto representa a los guerreros, son los guerreros de Tizatlán. Tizatlán, actualmente Tlaxcala, y el señorío de Tizatlán tenía en su representación el rojo. Por eso son rojos esos vestidos. Son unos vestidos de nobleza. Entonces
tiene mucha dignidad esta historia, Sí, me claro, gusta mucho. Actualmente la verdad es que ya vemos otras cosas. Si ustedes han ido en los últimos Hasta poquitos años... de Navidad en los penachos. Sí, vemos incluso Sí. banda ahora. Sí, pero mucho. El mariachi se nos hace lo menos estridente, a propósito de lo que comentas ayer del pitadero de camiones, terrible, sí, espantoso. Sí, la verdad. Me quejé amargamente y la Dirección de Medio Ambiente me respondió diciendo que pues van a buscar gestionar. Yo creo que tendrían que forma. moderarse y tendrían que poner un ejemplo, porque también la calle termina toda sucia cada día. Y pues creo que aquí podríamos hacer un esfuerzo los laguneros de mantenerla limpia, pero no, es un basurero lo que queda a lo largo de la Juárez. Entonces, más o menos tenemos un poquito, casi un siglo de tradición en Torreón de peregrinar hacia el Templo de Guadalupe. Ya con esto finalizo. El Templo de Guadalupe inicialmente era una capillita muy, muy modesta en 1893. Ya estaba donde está ahora. Sí. Posteriormente se propusieron construir un templo. En 1901 lo arrancan. ¿Qué significa esto? Que Todavía no era diócesis, ¿verdad? No. Era un templo muy modesto que tardó 50 años, es decir, una década en construirse. Las torres que vemos ahí en Guadalupe, que son identitarias de Torreón, las construyeron en 1953. ¿Por qué no las construyeron en el entorno de la Plaza de Armas? Bueno, Torreón es una ciudad moderna, porque en una ciudad moderna, una ciudad tradicional tiene en su centro histórico el poder, digamos, divino, la iglesia, el poder terrenal, que sería el ayuntamiento o la política propiamente, y en Torreón no había nada de eso. En la Plaza de Armas, ¿qué había a cambio? El Casino de la Laguna, sí, y un la vida templo... social. Exacto, un templo bautista desde el siglo XIX. Entonces, Torreón es una ciudad moderna que no está atada a la tradición y que aquí no había un rechazo por otras manifestaciones religiosas como las protestantes. Esto sería impensable en Saltillo, en Zacatecas, en Durango. O sea, no, olvídate. Estamos hablando de ciudades de 400 y 500 años. ¿no? Entonces, Torreón es una ciudad moderna, a tal punto que incluso hemos encontrado algunos artículos muy antiguos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 1901, 1880, 88, donde hablan de que pues, el catolicismo no prende en Torreón, porque estaban perfectamente organizados los protestantes, que ya tenían varios templos: el templo de la Plaza de Armas, el precioso templo de la Morelos, de la Morelos y Leona Vicario, en la mera, de 1907. O sea, imagínense, y el pobre Guadalupe pues todavía no terminaban de construirla hasta... La terminaron en 1953, imagínense. ¿Se sabe qué arquitecto la hizo? Bueno, ese es un buen punto, no lo tengo aquí, pero hay que averiguarlo. Tuvo varias manos, ¿eh? Yo el primer proyecto que vi de Guadalupe, tenemos la fotografía, se parece poco a la transformación que le van a hacer en los siguientes años, sí. Ajá, ¿tiene algún valor artístico el altar de la iglesia de Guadalupe? Mira, bueno, voy a decir algo muy polémico. Sí. No, la verdad es que es muy modesto, pero hemos encontrado fotografías históricas de los años 40 de cómo estaba el templo de Guadalupe. Y si lo comparamos a cómo está actualmente, bueno, ¿qué les digo? ¿Nos desmayamos o nos morimos? No damos crédito. Tenía un altar precioso, de estilo neoclásico. ¿Dónde está ese altar? No sabemos. ¿Dónde quedó? Porque además era un altar bastante grande, ¿eh? No, ¿Alguien se lo llevó? ¿Cómo? Sí. ¿En alguna remodelación? Sí, se lo echaron. Ajá. Entonces, la verdad es que le quitaron todos los adornos neoclásicos que tenía el templo. En las columnas se los quitaron. Tenía un precioso altar. Yo tengo muchísimas fotografías de ese altar, de matrimonios, de bodas que se celebraron ahí, de bautizos, fotos históricas que hay. Y tenía hasta murales, por Dios. ¿Dónde quedaron? Perdón, ¿qué año estamos hablando, Carlos? En los años 40 todavía. O sea, el primer templo de Guadalupe se concibió con murales, con un altar neoclásico precioso, de estos que tienen baño de oro, así preciosos, o sea, pan de oro. Y pues, ¿dónde quedó todo eso?
No sé. Bueno. Es una buena pregunta. ¿La imagen es la misma de siempre o la cambiaron? La imagen de la Virgen. No es la misma, ¿eh? No, ¿verdad? está, la que estaba en el altar con las fotografías que vemos no es la misma que la que está actualmente. Bueno, espero que no me cuelguen. ¿Y quién se la llevó? No sé, espero que no me cuelguen saliendo de Grem por decir estas cosas. Hay una historia también muy linda sobre la librería que tenía la iglesia de Guadalupe. Que tal vez una librería que fue una especie de biblioteca que fue pionera, ¿no? Donde los feligreses podían inclusive rentar los libros, como se hacía en otro momento. Dejabas ahí alguna garantía, alguna identificación, te cobraban $1, $2 y tú te llevabas los libros a casa. Sí, funcionaba como una especie de biblioteca pública. Sí. Eso está bien interesante en una época en que Torreón no tenía bibliotecas, ¿eh? Exacto. Porque la biblioteca de la Alameda es muy nueva. Entonces hacía las veces y eso le daba mucho valor. Todavía está el edificio histórico en un lado, ambos, tanto el de la iglesia como el de la administración. Ahí precisamente todavía se pueden apreciar los contrafuertes, las columnas, el ladrillo original. Esto es algo muy interesante. Y bueno, ya habrá más tiempo de platicar de otras cosas, de túneles, de todo este tipo de cosas, y de un reloj precioso. Bueno, tiene 2 relojes. Uno ya no funciona, pero el ¿La otro iglesia? sí. Sí, la iglesia. ¿Es cierto? Sí, tiene 2 relojes. Oye, pues pero fíjate, ¿qué reloj funciona en Torreón? Bueno, tiene 2 relojes. La iglesia, uno funciona y el otro no. No, ninguno funciona. Qué Pues pena. el de la Plaza de De la Armas sí Plaza de funciona. Armas, el que está en No, la Plaza de Armas sí funciona. Sí. ¿Y si da la hora Sí, yo exacta, recientemente, o no, andamos sí. atrasados? No, sí da la hora exacta. Recientemente hicimos un paseo de relojes, luego les platico de esto y me sorprendió que el de la plaza sí funciona. Lo que hay que arreglarle es su organito. Sí, el pues carillón. hay que arreglarle muchas cosas. Muchas cosas. A sí. la Plaza de Armas, seamos sinceros. Sí. Sí, porque hubo un plan de retomar esto de que cada hora sonara la Filomena, ¿no? Sí, pues por lo menos una vez al día. Sí, exacto. Bueno, sí, porque luego se van a quejar Sí. del ruido. Ya los veo. Yo comparto Por cierto. tu Ya queja los del veo. ruido. Gracias por Carlos, la solidaridad. que por favor hables de Torreón, que es el del Torreón que está en la Presidente Carranza, a una cuadra decimal claro. con la mera esquina. Pues Claro. sí. La siguiente hablamos de este Torreón, sí. Dale, pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Gracias Carlos, a por estar ustedes. con nosotros. Siempre un gusto tenerte aquí en este contexto de la historia y lagunera, por supuesto.